Bienvenidos a Los Cuatro Vientos y a esta serie llamada La Champeta Siempre Fue Urbana. En el capítulo de hoy tendremos a Charles King, el palenquero fino, quien nos contará un poco de su historia y nos hablará acerca de la identidad musical de la champeta. Disfrútenlo. Primero quisiera comenzar con una pregunta un poco a los inicios un poco de la champeta, cuando digamos tú estabas con Viviano en el swing y hacían digamos unos experimentos musicales. Para que una persona pueda catalogar lo que está escuchando como champeta, se deben cumplir ciertos requisitos. ¿Cuál crees tú que son esos requisitos que debe cumplir alguna persona que está haciendo una canción para que pueda catalogarse como champeta? Pero hablemos de aquella época. Todavía no nos vayamos al presente, sino lo que estaban haciendo en los 80 y 90, para que se pueda decir eso es champeta. ¿Qué requisitos debería cumplir esas canciones? Bueno, para los 90 lo que se dio de alguna manera fue un híbrido de los diversos sonidos que llegaron aquí y alimentaron la capacidad musical o la influencia musical que ya veníamos planteando, porque cuando nosotros empezamos con Anne Swing, la idea inicial era de hacer que la música palenquera sonara prácticamente como la música africana, que ellos agregaban elementos que no estaban dentro de lo que tenían que ver con nuestra música. Nosotros era más de ritmo, de cantos, de lo que tiene que ver con el umbalú, la chalupa palenquera, el son corrido palenquero, y todos esos ritmos que nosotros pensamos que podían tener una connotación con las africanas, también por nuestra lengua. Y cuando nosotros vimos toda la influencia que tenía la música africana en Cartagena y en Barranquilla, más que todo, que son las dos ciudades que se pueden llamar como copioneras de la existencia de la música africana aquí en el Caribe colombiano, nosotros nos vimos que sonaba muy parecido a lo nuestro, con la diferencia que ellos tenían elementos que nosotros no utilizábamos dentro de nuestra música. Y es cuando convocamos a jóvenes cartageneros que estaban más en el mundo de la salsa, en el mundo del merengue, en el mundo de la música tropical que se hablaba en ese momento. Nadie interpretaba este tipo de música y creímos que nosotros podíamos tener éxito al hacer esas fusiones, y empezamos a convocar a los músicos para hacer el proyecto, que de hecho estaba planteado hacerlo en Son Palenque. Nosotros creamos Anne Swing con la parte de los integrantes de Son Palenque, que éramos los bailarines: Melchor, Cecilio, Tomás Pérez, que era el único conguero, que era el tocador de alegre en Son Palenque, Moisés Orozco, cartagenero, y otro grupo de gente que convocamos para eso. Y empezamos a interpretar no solo la música nuestra con nuestro contexto de lo que estábamos planteando, sino también basada en la influencia de lo que estábamos recibiendo de la música africana. Y empezamos a interpretar los covers, fuimos a los festivales a mostrar todo esto, que nos dieron el primer chance en el Festival de Música del Caribe, en el cóctel de bienvenida, porque esa era la plataforma de lanzamiento de los artistas cartageneros. Todo el que tenía un grupo deseaba tocar en ese escenario cuando llegaba el Festival de Música del Caribe, porque ahí tenía todos los medios y tenía la posibilidad de convertir su grupo en un grupo grande dentro de la ciudad. Nosotros hicimos lo mismo y a nosotros sí nos dio realmente resultados, porque de ahí nos invitaron a lo que es el cierre del festival, que era el concierto que daban en las tenazas gratis. Ahí estaban los medios, la televisión regional, que por esos tiempos estaba empezando con mucha fuerza, y todo el mundo en el Caribe colombiano nos vio a través de esos medios en directo, mientras hacíamos fusiones de reggae, de calizo, de compás, de las músicas africanas que llegaban, y todo el mundo, wow, aquí en Colombia se está tocando ese tipo de música. Eso es como lo que hizo que Anne Swing se disparara, porque la gente estaba acostumbrada a escuchar este tipo de música a través de los picot, pero no habían tenido la oportunidad de verlo en vivo.
te hablo de la gente del pueblo como tal, de las periferias que no iban a los festivales de música del Caribe. Vivían esta música a través de los picó, pero nunca a través del festival que empezó a traer grupos africanos y que era muy selecto para personas que tenían recursos económicos para ir. El cartagenero empezó a tener fue la oportunidad de ver el Festival de Música del Caribe a través del cierre que lo hacían en la Tenaza, pero antes de eso era muy, muy pequeño los grupos cartageneros que veían eso. Solo veían la gente que venían del exterior y del interior a disfrutar el festival, más no el propio cartagenero. Y eso pues le dio la oportunidad a Anne Swing de empezar a mostrarse en muchos escenarios junto a todos los grupos de esa época, que eran Barbacoa, Los Inéditos de Colombia, Los Hijos del Sol, Armonía Caribe, que nació prácticamente gracias a Anne Swing. Y cuando ellos veían todo la acogida que teníamos del público que asistía, hasta ellos se atrevieron a interpretar covers de música africana, pero eran los covers que tocaba precisamente el grupo Anne Swing para mantener las masas activas, porque ya todo el mundo estaba conectado con este tipo de música. Pero ¿qué se debe tener dentro de esta música para hacer champeta, para ser catalogado como champeta? Se debe tener las guitarras, se deben de tener la batería con los ritmos de Suku, de Highlights, de Soweto, que todos esos ritmos los incorporábamos dentro de lo que hacíamos en ese entonces. Y que prácticamente los sonidos que nosotros recogíamos de esos grupos que venían, pero también se tiene que tener el toque propio, que es el que nosotros nos hemos creado basado en nuestra música palenquera. Y que tenía que cantar, nosotros los cantamos en nuestra lengua, porque igual la gente, muchos creyeron que lo que nosotros interpretábamos era nuestro, porque estaban acostumbrados solo a ver cosas estas a través de los picó y no entendían el lenguaje. Y teniendo en cuenta la importancia de la lengua palenquera, con eso nos camuflábamos para que la gente tuviera aceptación dentro de lo que nosotros hacemos. Por eso se debe tener esas características mínimas en una champeta. Debe estar la guitarra marcando el paso como la cama que dirige el género como tal. Ok. Y digamos, en cuanto a lo musical, a los elementos musicales que tiene, obviamente la inspiración es bastante de música africana, pero no es la única inspiración que ustedes tienen. Ustedes tienen también inspiración de reggae, tienen inspiración de música de Haití, tienen de muchos géneros del Caribe en general, y sumándolo a lo que ya ustedes tenían dentro de Colombia, dentro de sus ritmos naturales. Se puede decir que toda esa combinación de géneros, África, el Caribe, Colombia, sumándole al idioma de ustedes, palenquero y luego español, ahí es donde se dice, eso es una champeta con todos esos elementos. Correctamente. Nosotros agregamos un elemento que copiamos de un grupo Abambán, que llegó aquí de Martinica, donde nosotros le agregamos una guadua. Esas cañas las vimos en ellos y las hicimos dentro de la champeta. Armamos una estructura de un instrumento para agregarlo, que hasta el Joey Arroyo tuvo la oportunidad de verlo en Medellín, en la Feria de las Flores, para allá para el 89, y le quedó sonando, le gustó la idea. Uy, esto suena muy lindo, esto suena bacano, pero eso prácticamente era como la forma de utilizar las claves. Nosotros, dentro de lo que hacíamos con Anne Swing, era un grupo aproximadamente de 16 personas. Utilizábamos vientos, utilizábamos congas, utilizábamos hasta timbales dentro de lo que tenía que ver con el grupo que teníamos. El cuento es el feeling, el patrón rítmico que se manejaba ahí. De hecho, el conguero que teníamos en ese entonces, su patrón era hacer chalupa dentro de lo que nosotros hacíamos. Entonces, como lo acabas de decir tú, la champeta es un híbrido, porque es un híbrido de todos los ritmos que venían del área del Caribe, con los ritmos africanos y con los propios que nosotros le incluíamos, que tenía que ver con nuestra lengua y nuestra identidad musical.
por eso tuvo tanta relevancia. De alguna manera hasta somos hasta culpables de no manejar solo un patrón y que se den tanta confusión en la actualidad con lo que tiene que ver con la champeta, porque para vender la champeta teníamos que incorporar los ritmos como el reggae, que era el que tenía el control, y del soca, porque lo que nosotros agarramos de la música africana sonaba solo en picó. En la radio no te ponían este tipo de música, era de alguna forma estigmatizada porque son ritmos descendientes africanos, pero eran fuertes en las periferias de Cartagena, en las periferias de Barranquilla. Y por eso nosotros tuvimos tanta fuerza, porque fuimos capaces de incorporarlo dentro de nuestra identidad cultural para darle el poder que hoy tiene. O sea, se puede decir que la inclusión del patrón rítmico del soca o del reggae, que es el tumpa, tumpa, tum, ¿se puede decir que ustedes lo hicieron para que se pueda escuchar en las emisoras? ¿Fue como esa la intención? No exactamente como esa es la intención. En ese entonces se podría interpretar como champeta, de acuerdo al contexto del estilo de vida de Cartagena. Todo lo que sonaba en un picó era champeta. Los mismos picó tenían soca, tenían calizo, tenía dancehall y todo ese tipo de música, y todo eso lo incorporaban como si fuera champeta, porque el contexto era que asistía a un picó era champetúo, independientemente de qué música escuchaban, porque los picós eran equipos de sonido crossover, y te podían poner desde un vallenato hasta una lambada y la gente se lo aceptaba. Era el contexto cultural del estilo de vida Cartagena, que era el champetúo total. Champetúo es el que asistía a un picó y que disfrutaba ese tipo de música en picó, porque en Cartagena se daban ciertas manifestaciones de otras personas que no asistían a picó, los raperos, los baladistas, esos no eran gente de picó. De hecho, se dio contexto de champetúo también de forma estigmatizante, y peleas de rivalidad musicales entre la gente que bailaba la música disco. He visto en diferentes, digamos, investigaciones y por internet que hay mucha gente que considera una canción de Anne Swing que se llama El Champe. Mucha gente la considera como la primera champeta. Yo soy el negro de más sabor. ¿Por qué crees que mucha gente le ha dado este título a esta canción como la primera champeta? Bueno, porque de alguna forma se podría decir que es la primera dentro del proceso, porque es una canción de William Simanca que llegó a Paseo Bolívar, a la calle José María Paso, subir allá arriba con su canción, para que el grupo que en ese momento existía era Anne Swing se la interpretara, porque en ese momento estábamos recogiendo canciones para lo que era la primera producción del grupo Anne Swing, que de hecho se grabó en Barranquilla, porque en Cartagena no había estudios musicales en ese momento. Y nosotros podíamos decir también que fuimos la primera industria independiente de música de Colombia, o más bien de la costa, porque nos atrevimos a hacer un trabajo independiente porque no teníamos disquera, y se lo mostramos a las disqueras y ninguna de las disqueras lo aceptó. Y esa canción que marcaba la pauta era El Champe de William Simanca, porque ya utilizábamos el vocabulario de champetúo, de champe. Ok. Pero digamos, en cuanto a... ustedes antes de esa canción se puede decir que habían otras que eran champetas, pero esa fue la que, digamos, se impulsó un poco más. Sí, habían músicas africanas. Ok. Que lo catalogan como champeta, pero que realmente no es champeta, sino suku, highlights o hueto, pero la gente, todo lo que sonaba en picó para ellos era champeta. Pero no había otra canción ni otro grupo, y habían otros grupos que hacían cosas un poquito similares, pero no estaban incluidos dentro del rango de champeta para catalogar que hacían champeta. Se conoce que hacía champeta Anne Swing porque fue el grupo que se mostró, que la gente conoció, y que en diversos escenarios desde el 85 hasta los 90 era el único grupo que hacía este tipo de música, respaldado por los grupos que te dije, como Barbacoa, Los Inéditos de Colombia,
Armonía Caribe, Los Hijos del Sol, que se atrevieron también a interpretar este tipo de música. Podríamos hablar también hasta de Banana de Barranquilla, antes de volverse merenguero. El grupo Banana, que era un grupo de soca, que alternamos con ellos. De hecho, el conguero nuestro le estaba explicando al conguero de Banana cómo se tocaba este tipo de música. Entonces, ese grupo podríamos incluirlo dentro de los grupos que hizo parte de los inicios de lo que es la champeta como tal, siguiendo que nosotros causamos la euforia que dio origen a que todo el resto de los músicos aparecieran haciendo este tipo de música. Ok. Digamos, el Festival del Caribe, quiero que hablemos un poquito de la importancia de este festival para el nacimiento de la champeta. ¿Por qué fue tan importante? Ya me hablaste de que ustedes se presentaron ahí y fueron una pantalla, pero antes de presentarse, ya este festival era importante para ustedes, para su inspiración. ¿Por qué? Bueno, porque era importante para nosotros, porque teníamos la oportunidad de ver músicos que venían experimentados haciendo algo que realmente nos gustaba. Nos gustaba el reggae, nos gustaba el soca, nos gustaba el calipso, estábamos conectados con todo eso, con el compás, y venían los grupos. Hay un grupo ahí que marcó una pauta inevitable, como es el grupo que tenía Alfonso Castle, más conocido como Aaron. Su espectáculo fue muy importante dentro de lo que nosotros empezamos a hacer en nuestros conciertos. Era importante el festival porque el festival era una forma de conocer los diversos géneros musicales en todo su esplendor. Era la manera de lanzar los artistas. El festival fue importante para el que conoció la importancia del festival. Mucha gente vivió el festival, pero no supo la importancia del festival. Cuando el festival empieza a convertirse como el evento magno de Cartagena, que ya el pueblo estaba conectado con él, se acabó. Que fue prácticamente, hicieron como 15 versiones. Yo tuve la oportunidad de estar como en 7 de las versiones. Yo empecé a estar en el festival con Son Palenque en 2 ocasiones. Después empezamos a estar con Anne Swing y empezamos a ir cada año religiosamente a disfrutar del festival de todos los grupos que trajeron. El primer grupo africano que trajeron fue Africa Connection, pero de ahí en adelante fue que empezaron a traer otros grupos africanos aquí, como Loqueto y toda esa gente. Pero ¿Qué géneros musicales marcaron mucho a las personas en ese festival? Había un género que siempre fue tenido en cuenta en Cartagena. Por eso te digo que era el que marcaba la radio. El reggae tenía una influencia tremenda en lo que tiene que ver en el Festival de Música del Caribe. Otro de los géneros que tenía la fuerza potente era el soca. El calipso ahí, entre comillas, el compás haitiano, porque los haitianos se anunciaban a veces que venían y no venían. El compás haitiano tenía también una fuerza aquí en el Caribe colombiano, y eso era más o menos lo que tenían como el poder dentro de lo que tenía que ver con el festival. Mucha gente trasnochaba esperando que tocaran el grupo de reggae. Yo recuerdo la venida de Freddie McGregor, que se volvió tan importante en el mundo del reggae porque de alguna forma fue como el primero que la gente vio en escenario. Entonces, el reggae lleva como la bandera de todo lo que la gente quería escuchar en el Festival de Música del Caribe. Ok. En cuanto a los elementos musicales, los elementos que componen musicalmente, digamos, en sonido, a una champeta, hoy en día, digamos, se puede hacer, hay mucha gente que ha hecho champeta fusionada con otros géneros, pero ¿qué elementos a nivel de sonido debe tener esa canción, independientemente de la fusión que se haga,
para que no pierda la identidad de champeta, para que una persona cuando escuche eso, no importa si esté fusionado con salsa, con merengue, diga, eso es una champeta. ¿Qué sonidos deben estar ahí siempre presentes para que no pierda la identidad, ni pierda, la raíz de lo que se conoce como champeta? Bueno, el sonido de la guitarra es muy importante. El patrón digamos, de Soukous, que ya hace parte de todo esto, el patrón de highlight, en lo que tiene que ver con los instrumentos, deben estar ahí bien marcados. En la actualidad están usando mucho el patrón de reggae, que desvirtúa, por mucho que sea de acuerdo a lo que se conoce como champeta, desvirtúa un poco lo que tiene que ver con la champeta, porque llevan el piano siempre llevando el patrón chan, chan, chan de puro reggae, y se sale del contexto. Ya entra champeta cuando entra lo que se conoce como espeluque. Ahí hace una transformación. En la parte melódica se andan todos en puro chan, chan, patrón de reggae. Yo falta que lo venga y lo cante Bob Marley para decir que es un reggae y no una champeta. Entonces, ellos están tratando de vender eso como champeta. Yo estoy claro en que muchos de estos artistas no tienen ni idea de qué están haciendo como artistas, y a todos lo quieren vender como champeta y se están saliendo del contexto que define a la champeta, que es el taca ta 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 ta, o el ta 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 ta. Eso es lo que define una champeta como tal, y no un patrón de chan, chan, chan. Y todos ellos le están vendiendo a la gente esa mentira de que yo le sé llamar a eso champeguetón, porque tiene más esencia de reggaetón que de la misma champeta. Por eso siempre tengo dificultad o algunas cosas, diferencia con estos artistas, porque no están de acuerdo a que uno diga que lo que ellos están haciendo es más reggaetón que champeta, sabiendo que lo que ellos están haciendo es eso. Okay. Salen de la esencia que identifica género. Ok, ahorita tú diste dos ejemplos de patrones rítmicos muy importantes para que la gente identifique cuál es el patrón rítmico que identifica la champeta. Además de esos patrones rítmicos, hay otros patrones rítmicos que deberían ser considerados como que esto es lo que debe sonar para que suene champeta. Claro, hay otro patrón como el del Soweto. Tu pato. Algunos utilizan hasta patrones de marcha. Ellos le llaman marcha, pero esos son unos patrones que la gente agarró de lo que es el baganga y el soweto y lo incorporó dentro de la champeta. También, como el que te conté ahorita, el del Soukous, y viene el de cascareo, que se utiliza mucho, que realmente es que se conoce de highlight como champeta. Eso no cambia ahí. ¿Me entiendes? Son patrones que van marcados y que identifican a la champeta como tal. Después el agregado que es los instrumentos que incorporan todo ese sonido y todo ese ritmo y que mantiene la lírica ahí. Por eso es que hay un problema que se dio la discusión por lo de Shakira en el Super Bowl, porque Shakira vendió como champeta la música que influenció a la champeta. O sea, lo que Shakira mostró de champeta nada más fue el baile y el nombre, pero utilizó la música que dio origen a la champeta, porque es que la música que te mueve y que te identifica como champetú, el patrón ese que te acabo de decir, que era lo que estaba utilizando ella en sus canciones, pero no se prestaba para hacerlo con la música de los artistas de acá. Ok. Hay otros elementos que de pronto son como agregados adicionales, pero que pienso yo que también identifican a la champeta como a nivel de sonido. Son que hay unos que han dejado de usar y los usaron mucho, por ejemplo, en las congas. Yo escuchaba mucho en el espeluque cuando sonaban como una sola conga, tan, 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 tan. Eso se empezó a usar mucho, por allá como en el 2000 o en los 90.
en el espeluque. También el sonido característico del SK5, los sonidos que trae, son cosas que de pronto identifican a la champeta sin necesidad de ser, digamos, como que pretenciosos a decir esto es un instrumento musical. No, son unos sonidos que solo los usaban, no netamente en la composición, sino, digamos, ya a la hora de picotero tocar, pero se volvió una identidad para muchas personas. Claro. Fíjate, ¿por qué una identidad? Porque esa es la otra, eso se podría llamar como la parte que se recoge del Caribe y que se incorpora dentro del patrón auténtico que identifica la champeta. Digamos que los que hacen esos efectos van contrario a lo que hacen el patrón, el músico como tal dentro de la canción. La gente que mete ese K5 se está metiendo golpes de soca dentro de un patrón de high life o de suco que nosotros utilizamos dentro de la champeta, lo cual no es contradictorio a lo que hablamos ahorita de la mezcla de los sonidos como tal, porque si tú se lo tocas a un músico convencional normal que está tocando otro género musical, les vas a decir, hey, vas mal, vas atravesado, porque no saben cómo incorporarlo como lo incorpora el champetudo dentro de una canción. Se siente bueno para un músico que no está acostumbrado. Se pierde cuando le ponen, empiezan a tocar esta vaina que va contrario a lo que él está haciendo y no entienden cómo eso puede engranar y encajar perfectamente. Entonces, eso se puede identificar como lo que acabas de decir, que eso es una champeta porque llevan los patrones, llevan los elementos que se utilizan dentro de la champeta y los sonidos que lo caracterizan. Y por lo menos esos manes que tocan el SK5, ellos tienen como un patrón rítmico específico, como pum, tacu, pam, pum, paca, pum, 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 tacu, pam, pum. Eso es soca. Eso es el soca que están utilizando ellos dentro de la canción de la champeta. Porque el patrón correcto va taca, 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 y ellos meten otra cosa diferente. No. De hecho, esto se hace un poco para rellenar la canción. Empezaron muchos a grabar eso dentro del patrón propio de la champeta. Los productores empezaron a meter eso porque se sentía más fuerte, necesitaban más cuerpo, más que la identidad musical de lo que tiene que ver con la canción. Y se quedó plasmado dentro de la champeta y todo eso. O sea que eso en sí, eso no era como una decisión a la hora de componer de la canción, sino ya a la hora de producirla y de difundirla, más que todo. No tanto del músico, sino del productor o el man que la difundía en el picó. Correctamente, era exactamente así. Era más una condición de ellos, unas apreciaciones musicales de ellos que de hecho están surgiendo como musicólogos, porque si ellos no deciden que la canción es buena, no es buena para ellos. Y no la venden y no la promocionan porque les parece mala. Habían grupos como de rap, de Lucho Jiménez con Dexter, que fueron los que más cercanía tuvieron con nosotros, que ya veníamos con una mezcla de breakdance cuando tuvimos la oportunidad de estar en Caribe Alegre y Tropical, mostrando el baile de terapia, metiéndole la parte que ellos le meten de breakdance, que se hizo muy popular en Barranquilla cuando empezamos a viajar a esa ciudad permanentemente. Se hizo un concurso en el estadio de fútbol Romero de Cartagena. Se llama Luis, el bailarín que ganó el concurso. Se podría decir que entre él y Tony de la Cruz empezaron el proceso, y con Nelly Salas también.